son tan amables de acompañarme a leer Carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 4. Leemos a partir del verso 16. Romanos capítulo 4, a partir del verso 16. Leemos la hermosísima palabra de Dios. Amén. Dice las Sagradas Escrituras: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Quiero titular este sermón en esta mañana: sobrevivientes de la fe. ¿Cómo es? Sobrevivientes de la fe. Uy, que se tenga la bondad. No sé si usted ha tenido la oportunidad de oír testimonios de una persona o de varias personas que han sobrevivido a alguna tragedia, que han sobrevivido a algún momento, un accidente, que han sobrevivido a una situación difícil. ¿Cuántos recuerdan que hace poco en San Andrés Islas sucedió una catástrofe? ¿Cómo se llamó lo que sucedió en San Andrés Islas? Tenía un nombre. ¿Sí se acuerdan? Que vinieron vientos muy, pero muy fuertes, que dañaron no solo techos, sino casas y edificios. Fue algo terrible. Y un pastor de nuestra iglesia, con su esposa y su bebé, que quedaron en medio del techo de la casa que se vino al suelo. Y vemos, escuchando su testimonio, cómo Dios los guardó. Sobrevivieron a esa situación. Y así sucesivamente, los sobrevivientes siempre serán motivo de noticia. Los reporteros están a la expectativa de los que sobreviven a una situación. Han habido aviones que se han estrellado. No sé cuántos se acuerdan del avión que traía el equipo de fútbol de Chapecoense, Brasil. Cosas como que la azafata estaba en la parte de adelante y
de pronto se le dio para ir a la parte de atrás y fue una de las que sobrevivió con otros jugadores que estaban en la parte de atrás. Y bueno, la noticia era: ¿y cómo hicieron ustedes para escapar? Porque el resto murió. Y siempre la pregunta es: ¿cómo hicieron para sobrevivir? ¿Qué hicieron? ¿Cómo hicieron para que pudieran sobrevivir? Siempre los sobrevivientes serán noticia. Pero en esta hora quiero resaltar los sobrevivientes de la fe. Porque en medio de todo lo que estamos viviendo, lo que nos va a sacar avantes en todo lo que estamos viviendo, las familias, cada uno de nosotros, es la fe que tengamos en el Señor Jesucristo. Si una familia pierde la fe, lo perdió todo. Pero así sea una familia que pierde economía, que pierda casa, que pierda propiedades, pero aún conservan la fe, puede decirse que esa familia es una sobreviviente de la fe. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Nada podemos recibir si no es por la fe. La gracia de Dios nos es dada porque hay fe. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Fíjense en ustedes, las promesas de Dios son verdades de Dios, pero se hacen realidades cuando hay fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es fe siempre. Porque si se pierde la fe, no podrás avanzar y no podrás conseguir ninguna promesa de Dios. Algo que Jesús le reprochó a sus discípulos fue su incredulidad y dureza de corazón. Son dos cosas por medio de las cuales nuestro Dios no puede orar. Pero si hay fe, puedes ver a Dios obrar. Aunque tus ojos vean solamente escasez, aunque tus ojos solo vean problemas, aunque tus ojos físicos vean que no tienes de dónde tomar, ahí es donde nosotros tenemos que cerrar estos ojos y ver quién realmente es el que está con nosotros. Usted en este momento puede estar mirando al pastor que les predica, pero uno mayor que el templo está aquí. ¿Cuál es su nombre? Jesús de Nazaret. Pero es por fe. No lo vas a ver de otra manera. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Así es que tiene que ser nuestra vida en Dios, firme. Y mire lo que dice: para toda su descendencia. Es decir, que la fe que tengo yo tiene que trascender a mis hijos. Y ahí uno mira lo que la palabra del Señor habla de dos hermanas en la fe que transmitieron su fe a su hijo Timoteo. ¿Quién le transmitió la fe a quién? ¿Quién era Loida? Loida era la abuela, Eunice la mamá, o sea, la hija de Loida, de la hermana Loida. Y la hermana Eunice, la mamá de Timoteo. Y Pablo tiene que decir: y estoy seguro que en ti también. ¿Una fe cómo? ¿Cómo dice de la fe de ellas? ¿Que era una fe cómo?
Esa fe era una fe que se notaba. Y nosotros los padres de familia necesitamos tener una fe que trascienda a nuestros hijos. Que ellos también puedan creer como nosotros creemos en el Señor. Yo le doy gracias al Señor Jesucristo por mis padres. Y no me cansaré de darle gracias a Dios por ellos. Porque la fe de ellos trascendió a mi vida. Y ahora estoy yo con esa responsabilidad delante de Dios para que esa fe trascienda a mis hijos y mis nietos. No sé si me llega hasta allá, pero la fe me alcanza hasta allá. Gloria a Dios. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Y esa fe de Abraham, mire que dice la palabra del Señor que Él es el Padre de todos nosotros. Abraham es el Padre de todos nosotros porque a Abraham se le hizo una promesa de la descendencia para el pueblo de Dios. Pero también se habló de Padre de todos nosotros porque trascendió no solamente a la nación de Israel, sino a todas las naciones que creemos en la misma fe de Abraham, en ese Dios que le dio esa fe. Y dice la palabra del Señor que Abraham, ¿por qué se alaba la fe de Abraham? ¿Por qué se resalta la fe de Abraham? Porque la fe estaba fundada en el Señor. Y dice la Escritura, delante de Dios. ¿Por qué se dice de Abraham, de la fe de Abraham, delante de Dios? ¿Se acuerdan ustedes en Génesis 17 que el Señor le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto? Y Dios le revela a Abraham un solo atributo. Abraham no conoció todos los atributos de Dios. Abraham solamente conoció de Dios un solo atributo. Y el único atributo que Abraham conoció de Dios fue suficiente para que esa fe que él tenía en Dios, ese atributo que solamente conoció Abraham de Dios, está precisamente en Génesis 17:1 cuando le dice, anda delante de mí y sé perfecto porque yo soy Jehová, el Todopoderoso. Fue el único atributo que Abraham conoció de Dios. Usted lo va a leer en la Biblia y Abraham no conoció otro atributo de Dios. Y él sabía, no, yo estoy en medio de la idolatría, porque Dios llama a Abraham de en medio de la idolatría. La Biblia describe que su papá era un hombre que formaba ídolos. Hacía unos muñequitos, unas imágenes. Y de en medio de esa idolatría, ahí estaba Abraham. Y de en medio de eso Dios lo llamó. Y resulta que un día, cuando ya Abraham tuvo el encuentro con Dios y lo conoció como el Todopoderoso, el padre de Abraham se llamaba Taré. Y viene Taré y abre la puerta de su casa cuando encuentra todos los ídolos despedazados. Todos los ídolos. Abraham cogió todos esos ídolos y los despedazó por completo. Y cuando Taré empieza a mirar todo eso, imagínense, era su negocio. Y le pregunta a Abraham su hijo y le dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? Entonces Abraham, con esa jocosidad, como ya sabía quién era el Todopoderoso, le dijo, papá, lo que sucede es que se pusieron a pelear entre ellos y vea cómo quedaron.
Y Taré le dice, pero ¿cómo se te ocurre? Si ellos no tienen ni poder para hacerse daño a ellos mismos. Por eso, papá. Y ahí fue cuando él aprovechó para decirle, estos ídolos de nada nos sirven. Pero ya conocí a uno que es el Todopoderoso. ¡Aleluya! Y ese Todopoderoso me ha dicho que me vaya. Y Taré le dice, ¿y para dónde? ¿Dónde? ¿Te dijo para dónde? No sé. Pero, ¿cómo así? ¿No sabes para dónde? No, él me dijo que me fuera, que saliera de aquí. Pero ¿para dónde? No sé. Pero lo único que sé es, lo único que conozco de él es que él es todopoderoso. Y si él es todopoderoso, para donde me lleve, va a saber ayudarme en todos los sentidos de mi vida. Aleluya. Abraham le creyó a Dios. Hay gente que si no sabe para dónde va no se mueve. Los sobrevivientes de la fe se arriesgan por Dios. Y por el Señor lo arriesgamos todo. Todo lo que vale que tú arriesgues para Dios tendrá mucha ganancia para tu vida. ¿Ustedes se acuerdan de esa mujer que derramó el frasco de alabastro que tenía un valor de más de un año de trabajo y lo derramó? Para aquellos que no les gusta la presencia de Dios, ni es su pasión, ni es su fuerte, como Judas, avariento, un hombre amante del dinero y de lo terrenal, de la avaricia y de la vanidad. Todo el que está ligado a eso, hermano, tiene un amor pasajero con Dios. Todo el que está ligado a lo terrenal, a la avaricia, a los deseos carnales, a la vanidad de todos los sentidos, el que está ligado a eso tiene un amor pasajero con Dios. Pero aún con las críticas, aquella mujer lo derramó todo a los pies de Cristo. Eso habla de sacrificio. Usted sabe que ella trabajó todo un año para tener y derramarlo. Eso habla de una persona apasionada por Dios, amante de la verdad. Alguien que de verdad le cree a Dios hace cosas como esa. Por eso no es un tiempo desperdiciado aquel que le sirve a Dios, sino que ve una oportunidad para mostrarle al Señor que lo ama y que está agradecido. Cada vez que podamos servirle a Dios, eso hace una persona que es amante de la verdad, que es amante del Señor, que se apasiona por las cosas de Dios. Es como aquella mujer que lo derramó todo. Por eso, hermano, no escatima nada aquel que le sirve a Dios, no por un púlpito, no por un micrófono, no, sino que ama a Dios, que ama su palabra, que le cree a Dios. Siempre hace la voluntad de Dios. Aleluya. Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Abraham solo conoció de Dios el atributo del Todopoderoso. Y era suficiente para Abraham saber que Dios es el Todopoderoso. Usted conoce muchos atributos de Dios. Abraham solo conocía uno. Pero con ese único atributo, dice la palabra del Señor, que Abraham creyó delante de Dios, el cual da vida a los muertos. Eso creyó Abraham, que Él es el Todopoderoso para dar vida a los muertos. Abraham, cuando fue a sacrificar a Isaac, creyó
que aunque entregara a su hijo en sacrificio y muriera, el Todopoderoso que él había conocido era capaz de levantarlo aún desde los mismos muertos. Es que Él es el Todopoderoso, y así mi hijo muera, Él va a vivir, porque Él es el Todopoderoso, porque mi Dios es el Todopoderoso. Y bien, hermano, lo que creyó Abraham, que el Todopoderoso era capaz de dar vida a los muertos, y que llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es Dios. ¿Te acuerdas que te llamó siendo un pecador? Tú no eras hijo de Dios. Fuiste luego hijo de Dios, pero antes no lo eras. Pero a los que llamó, a estos justificó, a estos también lavó. ¿Para qué? Para que conociésemos quién nos había llamado. Gloria al Señor Jesús. Hermano, esta verdad que el mundo no quiere recibir, usted sabe quién es. La verdad del Señor Jesucristo. Por eso aquel que conoce la verdad del Señor no se aparta. Porque cuando usted conoce quién es Dios, usted no se va de Él. Y dice la palabra del Señor que llama las cosas que no son como si fuesen. Me voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, y estaba con ellos en la tierra, pero estaba hablando hacia dónde nos iba a llevar, que llama las cosas que no son como si fuesen. Hay cosas que usted no ve tangibles, pero por la fe Dios las trae, porque usted le cree al Señor. Nunca olvidaré. Por eso, hermano, yo al Señor le sirvo con todo lo que soy. En cierta ocasión no teníamos para desayunar. No teníamos. Y mi papá hizo que mi mamá sirviera los platos. Mi mamá sí lo miraba raro a mi papá, pero ella sirvió los platos. Y nos tomamos de la mano en la mesa. Y mi papá empezó a llorar y a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos había dado. Ni siquiera estaba pidiendo el desayuno. Bueno, tocaron la puerta. Nadie sabía lo que estaba pasando en esa casa del pastor y su familia. Nadie sabía la escasez que estábamos viviendo en ese momento. Solo nosotros, solo los únicos que sabíamos. Hermano, y era el desayuno. Y nos trajeron para hacer el almuerzo. Bueno, yo he visto a Dios en la provisión. He visto a Dios en medio de la escasez. He visto a Dios en medio del peligro. Si a mí me dice usted, ¿por qué cree en Dios? Yo no creo por ser pentecostal. No, es que en mi vida Él es real. Y las cosas que me ha hecho el Señor en mi vida me ha demostrado que Él es Dios. Y aunque Él no me dé lo que yo le pida, Él sigue siendo Dios, el Todopoderoso. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Creerle al Señor, hermano, es ir más allá de lo que uno no ve. Bueno, yo he visto a Dios obrar de una manera. No teníamos para pagar un semestre en la universidad y el Señor me lo pagó. No teníamos. No había economía para eso. Y el Señor usó un ateo, nieto de una anciana muy fiel al Señor en la iglesia. Y usó ese ateo,
ese necio, para pagarme los semestres de la universidad. ¿Quién hace eso? ¿Quién le dio a comer a Elías, que estaba al lado de un arroyo, en medio de una escasez donde en todo el pueblo no había agua? Pero el siervo de Dios ahí estaba tomando agüita y el Señor le mandaba el alimento. Abraham le creyó a Dios. ¿Qué dice el Señor de ti? Bueno, nosotros a veces ponemos en duda la palabra de Dios. Nosotros a veces como hablamos como personas que no fueran creyentes al evangelio, hermano. Cuando tu hijo te pide algo y aunque tú no tengas con qué responderle, la mejor respuesta es: el Señor proveerá. Es que no eres tú. Sácate de la mente que es mi trabajo, que es mi sudor, que es lo que yo me sudé. No, hasta el sudor se lo debemos al Señor, porque Él, las glándulas sudoríparas, Él es el que las hace. Él las formó. Alabanzas al nombre de Jesús. Que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice la palabra que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Bueno, ¿qué esperanza tenía Abraham de ser padre? Si ya era un hombre de casi 100 años. Para esa edad está pensando en qué le van a poner allá en su lápida. Bueno, Dios hace cosas que realmente sorprenden. Él hubiera podido llamar a una pareja joven y con ellos iniciar el proceso, pero llama a un par de ancianos para crear un pueblo. Eso no se le ocurre sino a Dios, hermano. Un hombre que ya no tenía esperanza. Yo no sé cuántas veces Abraham pensaba en la muerte o su esposa, pero ya eran ancianos de casi 100 años. Pero el Señor le da esperanza a un hombre que no espera sino la muerte y le da esperanza de ser padre en medio de su vejez. Usted puede alcanzar a creer, hermano, ¿qué es eso? Eso es creerle a Dios. Creerle a Dios no es por lo que tú estás viendo, sino por lo que tú crees que es capaz de hacer nuestro Dios. Y aquí viene lo más grande, hermano. Lo que hace que este evangelio sea especial no son lo que ven tus ojos, sino lo que es capaz de hacer nuestro Dios con todo su poder. Nuestro Dios hace cosas sorprendentes. No me cansaré de predicar que el Señor es sanador, porque a mí me sanó. A mis 8 años me sanó de una enfermedad de asfixia. Me sanó. A mí me sanó el Señor. Yo no tengo que contar el testimonio de otros. No, a mí me sanó, a mí me salvó, a mí me perdonó, a mí me ha dado amor, a mí me ha dado a conocer que Él es el único Dios verdadero. Aleluya. Alguien que lo crea y le aplauda al Rey de la Gloria. Alabanzas el nombre del Señor Jesús. Hay poder en su nombre. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Y dice, conforme a lo que se le había dicho. Como él le habló el Señor, él le creyó a Dios. Pero hay gente, hermano, que le cree más al diablo que a Dios. Esto suena duro, pero es la realidad que tenemos hoy en día. El mundo entero está bajo el maligno.
Y muchos le creen más al diablo que a Dios. Por eso es que usted ve gente que al Señor no le diezma, pero al diablo sí le diezma. Porque le cree más al diablo. Y en la cruz del Calvario no fue el diablo el que murió por nosotros. En la cruz del Calvario fue Cristo el que murió por nosotros. Y a Él hay que creerle. Abraham le creyó a Dios conforme a lo que Dios le había dicho. Porque hoy tenemos, hermanos, padres de familia que no trascienden con su fe a sus hijos porque no le creen a Dios. Hay gente que en este momento está pensando que el COVID está por encima de Dios, pero yo sigo creyendo a lo que me ha dicho el Señor. Para mí Él sigue siendo el Todopoderoso, y aún esta enfermedad Jesucristo la doblega. Yo lo creo. Yo creo lo que dice mi Señor. Para mí es muy importante lo que dice Él. No los profetas del desaliento, no los profetas del maligno, no. Yo a esos no les hago caso. Yo le hago caso a uno que habla verdad. Yo le hago caso a uno que todo lo que dice lo hace, porque es el Todopoderoso. Alabanzas a Jesús. ¿Tú le crees todos los dichos de Dios? ¿Tú le crees a todos los dichos de Dios? ¿Sabe por qué hay gente aquí que se equivoca tanto? Porque anda por vista y no por fe. Y aquí no es por lo que uno ve, sino por la fe. Por la fe andamos, no por vista. La Biblia dice que no se debilitó en la fe. Hoy tenemos un problema grande en muchos creyentes, que su fe se ha debilitado. Y una fe débil no te permite ver lo grande que es Dios. Una fe débil no te permite ver que Dios sana. Una fe débil no te permite creer que Dios puede liberar. Una fe débil, es que mi familia está acabada. Entonces cuando está la fe débil, no te va a permitir verlos a ellos también a los pies de Cristo, porque la fe está débil. Pero Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Hay realidades que hacen que creyentes se debiliten en la fe. La realidad de la vida hace que muchos, su fe se debilite. Nada de lo que Dios permita para tu vida será para tu mal. Porque aún todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso no significa que no vengan males. El patriarca Job dijo: recibiremos el bien del Señor y no el mal. Inmediatamente da una alabanza. Le da una alabanza a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Y Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara. La Biblia dice: tampoco dudó. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Si Abraham solamente conoció que Dios era el Todopoderoso, y tú sabes que Él no solamente es el Todopoderoso, tú sabes que Él es el que todo lo sabe. Tú sabes que Él todo lo provee. Tú sabes que Él es omnisciente, que el conocimiento de Él no se limita a un lugar, a un espacio. Él lo sabe todo.
¿Qué atributos conoces de Dios? Abraham solo conocía uno y con ese fue suficiente para creerle a Dios. Y nosotros tenemos la bendición de conocer todos los atributos de Dios, o la gran mayoría, y aún así dudamos de Dios. Pero para Abraham era suficiente saber que el Todopoderoso iba con él. Yo no sé para dónde voy, pero voy con el Todopoderoso. Yo no sé qué voy a comer, pero voy con el Todopoderoso. No sé de qué voy a vestir, pero voy con el Todopoderoso. Para Abraham era suficiente saber que el Todopoderoso iba con él. Aleluya, aleluya. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Alguien aquí quiere saber cómo fortaleces tu fe? Sigue diciendo: se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Llegó el problema, gloria a Dios. Llegó la enfermedad, gloria a Dios. Se te cerraron las puertas, gloria a Dios. No sabes qué hacer, gloria a Dios. Por todo hay que darle la gloria a Dios. Y cuando tú le das la gloria a Dios, te fortaleces en fe. Iglesia, fortalezcamos nuestra fe dándole la gloria a Dios. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Y él le daba la gloria a Dios, dice, plenamente convencido de que era también poderoso. Aleluya. Para hacer todo lo que había prometido. Yo le pregunto a los que no han recibido la promesa del Espíritu Santo, ¿cuántos de estos hermanos creen que el Señor es poderoso para hacer esa promesa realidad en tu vida? Le hablo a los que están enfermos. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es todopoderoso para sanarte de ese quebranto de salud? Le hablo a los que tienen problemas en este momento. ¿Cuántos pueden creer que el Señor tiene el poder para ayudarte en medio de tu dificultad? Yo le estoy hablando a gente que se está fortaleciendo en fe porque le están dando la gloria a Dios. En esta hora le estamos dando la gloria a Dios, porque aquel que le da la gloria a Dios se fortalece en fe. Aleluya, aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios. Que tu familia tiene problemas, dale la gloria a Dios. Que no ves a tus hijos convertidos, dale la gloria a Dios y fortalece tu fe para que veas tu familia a los pies de Cristo. Dale la gloria a Dios, iglesia. Dale la gloria a Dios, iglesia. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Fortalece tu fe en Cristo Jesús. Fortalece tu fe en Cristo Jesús. No dudes. Cree solamente. Cree solamente. Al que cree. ¿Qué pasa, iglesia? Al que cree, ¿qué? Al que cree, ¿qué? Al que cree. Por favor, dígalo, hermano, con fe. Al que cree todo. Yo no sé si usted está creyendo esta palabra, pero le estoy hablando a alguien que cree conforme a los dichos de Dios. Yo le creo, así que en esta hora espero en Él. Es que yo no he recibido lo que le he pedido al Señor. El que cree espera. El que cree espera en el Señor. Así todo venga en contra tuya,
El creerle al Señor es lo que vale la pena. Un sobreviviente de la fe en esta mañana. Un sobreviviente de la fe en esta hora que pueda decir: Señor, yo creo a tu palabra. Yo creo lo que me has dicho. Yo lo creo, Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios va a respaldar lo que tú creas en Él.